un plazo para expresarse. 6 meses si está aquí en la República y 1 año si está en el extranjero. O sea que, en pocas palabras, las maneras de la aceptación van a ser de 2 formas. Por su forma en sí, tal y como lo estableció el artículo 1026, expresa como lo establece el 1027 y en una forma tácita, tal y como leyó el compañero. Pero por la responsabilidad que va a adquirir con la herencia, puede ser pura o simple. Pura se produce una ilimitada responsabilidad del heredero, quedando obligada a pagar las deudas y demás cargas de la herencia con sus propios bienes si no alcanzaran los bienes constituidos de la herencia. Por ejemplo, pura o simple, mi papá me deja la herencia, soy el heredero, pero tiene más deudas que beneficios, y entonces, bueno, es mi papá y yo tengo que cubrir su nombre y todo, y yo con mi patrimonio cubro todas esas cargas y pago todas esas obligaciones. Eso es en una forma pura o simple. Acepto la herencia totalmente con sus derechos y con sus obligaciones, y si no alcanza lo de la herencia, pago con mi patrimonio. Pero hay otra en la cual es bajo beneficio de inventario. Leamos el 920. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatorio solo responde Legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. O sea, que eso quiere decir que hay una responsabilidad limitada. Es esa que solo va a responder de las deudas y de esas cargas hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Ya más, él no tiene nada que ver de pagar el resto con su patrimonio. Por eso está aceptando la herencia bajo beneficio de inventario. Él sabe cuánto hay de cargas y obligaciones. Entonces él dice, sí acepto, pero hasta donde alcancen con la herencia. Si ya no lo demás, si ya no alcanzan, ahí ya no se paga. No tiene nada que ver. Entonces, ahí, pero el legatario, es lógico que él solo va a responder de las cargas que expresamente le imponga el testador. O sea, le dejó una parte determinada, algo en particular, y solo de ello puede responder el legatario. No tiene nada que ver con lo demás. A eso se refiere de la responsabilidad limitada del heredero y del legatario. ¿Qué efectos vamos a tener con la aceptación de la herencia? Pues una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante, o sea, un efecto retroactivo, y van a ser suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios. Y eso está en el artículo 1032. La herencia instituida, como ya lo dijimos, a personas jurídicas menores e incapacitados, esos serán aceptados por sus representantes
legales. Ahora bien, ¿qué es la renuncia? Como yo puedo decir sí quiero, puedo decir no quiero. Y una definición, que es muy personal, es aquella declaración unilateral de voluntad por la que el heredero, ante el llamamiento a una herencia, manifiesta no recibir el caudal hereditario. Doctrinariamente, pues es el acto por el cual el heredero testamentario, si hay testamento, o ab intestato sin testamento, no acepta sustituir en todo los bienes, derechos y obligaciones a aquella persona que ya falleció. Aquí es la similitud. Los plazos para poder renunciar, tanto para aceptar como para renunciar, son los mismos. 6 meses si el heredero se encuentra en la República y 1 año si está en el extranjero. O sea, el plazo para aceptar y renunciar es el mismo. Por lo tanto, son 6 meses si se encuentra en la República y 1 año si está en el extranjero. La renuncia ya debe ser expresa, o sea, solo por escrito ante juez o por medio de una escritura pública. ¿Quién únicamente es el que puede faccionar una escritura pública? El notario. ¿Qué efectos va a tener sobre la renuncia de la herencia? Pues la renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieran dejado. Quiere decir que si renuncia a la herencia, pero hay un legado que le hayan dejado, él renunció a la herencia, pero sí tiene el derecho de reclamar él o los legados que le hubieran dejado. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado puede reclamar la parte que cubra su crédito. Él puede, el heredero puede renunciar, pero el acreedor puede pedir la parte que cubra su crédito. En el 1037 hay un efecto muy importante y es el que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a la una, se entiende que renuncia a las dos. Quiere decir que si yo renuncio a la herencia que me han dejado por testamento, pero si se recuerdan en la mixta, ha quedado algo por intestado, porque que no quedó en el testamento, si renuncié a una, se entiende que renuncié a las dos. No puede solo a una o a las dos. Al renunciar en perjuicio de sus acreedores en los créditos anteriores a la renuncia, pueden pedir estos, o sea, los acreedores, pueden pedirle al juez que los autorice en nombre de aquel. Y por último, en el 1029, la renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados debe estar con aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuáles son las similitudes entre la aceptación y la renuncia? Pues su naturaleza jurídica, porque ambos son actos o negocios jurídicos. El término para aceptar o renunciar es el mismo. 6 meses si está dentro de la República y 1 año si está en el extranjero. Los efectos retroactivos son iguales. Las características, ambos son actos o negocios unilaterales, voluntarios
indivisibles, libres, no condicionales y no parciales, y hay efectos retroactivos. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración, bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Aquí, pues la representación hereditaria es lo que estábamos explicando. El causante deja sus herederos, pero la representación hereditaria la van a tener los descendientes del heredero, de la persona al que se le dejó algo, pero si éste ha fallecido antes que el causante, o bien también que haya renunciado a la herencia, o que haya sido o la haya perdido por haber sido declarado indigno, según los casos establecidos en el 924. Esa es la representación hereditaria. La sustitución hereditaria, ojo, representación es el derecho de los descendientes de esa persona. La sustitución hereditaria es aquella disposición testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de la herencia a un posterior heredero en defecto del primeramente nombrado o después de él. O sea que es el causante quien establece quién es el que va a sustituir al heredero o al posterior heredero si fallece antes que él. Por ello, en el 989 nos establece: no caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no pueda aceptar la herencia porque ha sido declarado indigno. ¿Qué diferencias hay en las clases de sustitución hereditaria? Pues hay una sustitución directa e indirecta. En la directa están llamados varios alternativamente, o sea que si no es este, es otro. Y entonces todos están llamados. La adquisición es definitiva. En la indirecta hay varios llamados sucesivamente. Primero, este. Y si muere este, llama a este. Si muere este también, llama a este. Y así. O sea que la adquisición no es plena ni definitiva porque hay varios llamados sucesivamente. La sustitución hereditaria, por lo tanto, procede, bien sea por si éste no quiere hacerlo, no llega a hacerlo, o para después de que éste lo sea. O sea, no quiera si renuncia, no llega porque se muere, o después que éste lo sea, que se deje un legado que fuera un usufructo, por ejemplo. La naturaleza jurídica, pues es como la institución condicional en que el evento puesto como condición consiste en que el primeramente llamado a la herencia o legado no llegue a hacerla, no quiera o no pueda, por lo mismo.
Y la sustitución pupilar es aquel nombramiento que hacen los padres y demás ascendientes para sus descendientes menores de 14 años, previendo el caso de que mueran antes de llegar a dicha edad. O sea, la pupilar antes de los 14 años. En la sustitución indirecta, la sucesión fideicomisaria, pues es llamada también oblicua o indirecta, y es aquella disposición por virtud de la cual el testador ordena una doble o múltiple vocación, o sea, una doble o múltiple llamamiento sucesoria, estableciendo que el heredero primeramente llamado conserve y transmita los bienes a un segundo o ulterior heredero, bien para el caso de fallecimiento de aquel o cuando ocurra un suceso o llegue un día determinado que lo deja establecido el causante en el testamento. Esa es una sustitución indirecta, pero esa sustitución es el causante el que realmente ha decidido quién es el sustituto. En la representación hereditaria es ese derecho que tienen los descendientes de esa persona para poder sustituir en lugar de ellos. En eso, aunque por ejemplo, este tiene el 33.33%, los descendientes, si son dos, pues tendrán ese 33.33%, y como son dos, tendrán la mitad de ese 33.33. No pueden tener más de lo que este tenía establecido ya como heredero. Bueno, eso es la aceptación y la renuncia de la herencia. Y pues si hay alguna pregunta, espero que hayan, yo creo que es más que elocuente las imágenes y no puede haber mucha discrepancia. Lo que hay que hacer es leer su código. Los artículos no son muchos, pero sí hay que leerlos. Léanlos despacio porque en esas pausas de las comas está toda la interpretación, de la buena interpretación que se haga de un artículo. ¿Algo en especial? Bueno, todo bien. Entonces no me queda más que desearles muy feliz noche y nos vemos en la siguiente semana que nos tocará presencial. Va a haber clases, doctor. ¿Tendremos clases la otra semana? Disculpe, doctor. Yo creo que sí, no han suspendido nada. No, como estamos en exámenes. La otra semana. Sí, nosotros tenemos exámenes lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver. Entonces, probablemente no. Yo no sé. Eso hay que verlo en la coordinación, pero creo que si hay exámenes, obviamente no van a haber clases. Muchas gracias, doctor. Sí, porque después ya siguen, el examen nuestro es el 22. Correcto. O sea que sí, el 15, el 14 empiezan, ¿verdad? Sí, empezamos 14. Entonces no hay. Yo quería darles clase, pero mejor estudien para su examen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Licenciado, ¿esto entraría en el segundo parcial? ¿Cómo? ¿Esto entraría en el segundo parcial?
Esto es para la parte final. Ah, ok, licenciado, muchas gracias. Todo lo que es proceso sucesorio es para el final. Así es más fácil de entender hasta dónde va a llegar. Todo lo que es, desde que empezamos el derecho sucesorio, ahí eso es lo que entra al final. Ok, licenciado, muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches, nos vemos. Lick, perdone. Sí, Las diapositivas del segundo parcial usted no nos puede enviar, nos puede compartir. las del, ¿cómo así? Los del tema del segundo, para el segundo parcial. Yo subí de las que dimos. Las que ahorita he dado son las que no he subido. Ah, ok, voy a revisar bien entonces. Sí, revises con gusto. Ok, gracias. Bueno, feliz noche.